Tenemos capitales de potencias mayores, como Roma, París o Washington. Estas ciudades, si son conquistadas por el enemigo, automáticamente esas facciones desaparecerían de la partida, se retirarían todos los bloques y pasarían a manos, todo el terreno pasaría a manos de la facción enemiga que le hubiese conquistado. También tenemos zonas que son colonias. Por ejemplo, Francia tiene colonias en el norte de África o en Siria. Los italianos lo tienen en Trípoli y los británicos tienen Canadá, tienen Gibraltar, Malta, el Canal de Suez y la India. En estas zonas son zonas amigas para esos países, pero no significa que se puedan construir nuevas unidades en esos países. Únicamente se podrían construir fortalezas en esos países. Los países neutrales, al explicar que estas colonias, evidentemente, si se vieran invadidas, por ejemplo, los italianos quisieran entrar en Túnez, evidentemente lo que estarían haciendo es una declaración de guerra a la facción de los aliados, ya que pertenece a Francia. Los países neutrales, ¿vale? Como estos que tenemos ahora mismo en pantalla, si, como he comentado anteriormente, con estas zonas coloniales, si se les ataca, se está incurriendo en una violación de la neutralidad. Automáticamente, vamos a coger el mismo ejemplo con los blindados italianos. Si atacaran a Turquía, lo primero que pasaría cuando se hace la violación de neutralidad es que las zonas con población, por ejemplo Ankara, Istambul, Izmir, se construirían unas fortalezas. La fuerza de esas fortalezas vendría indicado en el map key, pues según el tipo de ciudad, de 1, 2 y 3, según la importancia de la ciudad. Viene marcado aquí en el map key. En estos casos, cuando la ciudad, o sea, cuando el país neutral es atacado, hay que tener muy en cuenta que el violador, que el que ha violado esa neutralidad, en este caso sería el eje. En esos casos podría venir, por ejemplo, el jugador ruso con sus blindados después de que ocurriera eso e invadir otras zonas de Turquía sin estar incurriendo en una violación de la neutralidad. Esto es importante porque cuando ocurre esta violación de la neutralidad, vas a tener una penalización, vas a ayudar a tus rivales porque van a robar. Digamos que el mundo se pone en contra de esa acción y lo que hace es dar cartas de acción a los rivales según el tipo de ciudad al que se está atacando. Serían de 1 a 3 cartas dependiendo del valor de defensa de la capital de ese país neutral. En este caso, el jugador soviético cogería 3 cartas y el jugador aliado cogería 3 cartas de acción. ¿Vale? Evidentemente es un penalizador, le das ventaja a los rivales. Y aparte, como comentaba, podría después a lo mejor el jugador soviético avanzar con sus blindados sobre Turquía sin estar incurriendo en esa violación de la neutralidad, dando a entender que, que va a poner paz. En estos casos lo que también se puede hacer es un apoyo. Se puede venir el soviético y luchar contra los italianos si están en guerra, porque están en guerra, y si no, declarándoles la guerra, y automáticamente la facción de este país, Turquía, pasaría a control soviético. Se le pondría un marcador de control a su capital y ya sería soviética, porque evidentemente salían con quienes le están ayudando. Hay que tener en cuenta que en un combate las fortalezas son las primeras que disparan según viene en nuestra tabla. No se pueden mover, evidentemente, y la verdad es que dan buenas leches a casi todas las unidades, a las aéreas, a las navales, a las de tierra, hasta a los submarinos, como se les ocurra acercarse y ponerse a tiro, las fortalezas los pueden hundir fácilmente. Recordar también que en una batalla, por ejemplo, en la batalla de este desembarco,
sería un desembarco, por lo tanto, si ha venido por mar, tendría que estar su primer turno simplemente recibiendo los golpes de la fortaleza. En la siguiente ronda de combate en este terreno en disputa ya actuarían los blindados. Imaginemos que han entrado por tierra, el defensor siempre ataca primero, ¿vale? Entonces, fortaleza solo hay una, atacaría la fortaleza, tiraría sus dados, en este caso 1, porque es de fuerza 1, y después, como solo hay blindados, pues tiraría los blindados, sus dados según su fuerza, y se haría ese combate terrestre en esa ronda. Se resolverían los pasos que han perdido cada uno, y si sigue la contienda, no puede extenderse durante más de una ronda, pues simplemente la fortaleza se quedaría boca arriba, o sea, se le pondría de pie para indicar que es la propietaria de ese terreno, es la que está, y el agresor se quedaría tumbado hacia arriba. Los tipos de unidades que ya vimos en el primer vídeo tienen algunas cosas especiales, pueden hacer algunas cosas especiales. Bueno, como hemos visto, las fortalezas no se pueden mover, evidentemente. La fuerza aérea pone ahí, tiene un asterisco, pone can rebase, pueden volver a la base. La fuerza aérea siempre después de una ronda de combate debe volver a la base. Hará un movimiento, su movimiento, que es, en este caso los aviones mueven 2, pues haría un movimiento de 1 y 2 alejándose a una zona amiga o neutral. No pueden permanecer otra ronda, tienen que volver a la base. Eso significa que deben ese asterisco, can rebase. En el caso de los portaaviones, vemos que también les ocurre lo mismo. Pueden hacer, tienen que hacer ese movimiento más bien si están apoyando a unidades terrestres, e incluso si han perdido todas las unidades terrestres, se tienen que también volver a la base. En el caso de las batallas marítimas, o sea, en mar, recordamos que se tienen que finalizar por completo. No es como las terrestres que solamente se juega una ronda, sino que se tienen que ir jugando rondas hasta que solamente quede una facción sobre el terreno, hayan escapado el resto o hayan caído el resto. Aunque queden digamos que un submarino, quedará un submarino, pero si este ha escapado, aunque esté en la misma zona, solamente en ese caso terminaría la batalla marítima. Aparte, ¿vale? Los portaaviones tienen un tema especial que aquí no viene marcado, pero tengo otras hojas que sí que viene marcado. Pueden hacer un movimiento especial. Esto primero significa el doble asterisco, significa que cuando se les dispara les haces el doble de daño, ¿vale? Reciben el doble de daños que les hagas. Eso sí, están muy expuestos, por decirlo de alguna manera. Pero tienen algo especial, que pueden hacer un ataque y huida contra las unidades navales, pero en vez de ser N2 será de N1, es decir, solamente impactarían a esas unidades navales con un 1. Y después de hacer ese ataque se retirarían. Esto sería como si hubiesen mandado a sus cazas a atacar a esa flota. Tenemos los submarinos, que también pueden volver a la base. Como hemos comentado, el volver a la base es retirarse a una zona controlada, amiga. Pueden escapar, como lo comentamos en un vídeo. Tenemos la flota, haciendo también el mismo tema que todas estas, lo que llaman en el juego ANS, que son las fuerzas aéreas, navales y submarinas. Los tanques y la infantería, que son las de tierra, pues todo normal. Son las únicas que se tienen que controlar para las líneas de suministros, y por todo lo demás tienen las limitaciones, eso sí, tienen las limitaciones a entrar en los países, como comentaba antes. Para entrar por esta línea de costa, pues sería un caso especial, solamente puede entrar un bloque, a no ser que tengas una mejora que hayas hecho especial para que puedan entrar 2 bloques. Entra boca abajo, es bastante complicado. En el caso de que estas unidades tuvieran que
ya hubiesen conquistado esto y ahora quisieran atacar a los rusos, pues tendría que pasar por montañas. Y por montañas vemos que solamente puede pasar una única unidad. Tendrían que atacar con una sola unidad. ¿Vale? Todo eso está bastante claro y es muy sencillo. En el caso de que se atacara a los Estados Unidos cuando todavía es una facción neutral, se incurriera en una violación de la neutralidad, se pondrían las fortalezas en las dos zonas que vienen ya indicadas y según el año que estuvieran aparecerían las tropas correspondientes. Recordar que la fase de invierno, en la que solamente hacen acciones los soviéticos, después de esa fase tendrán que, bueno, todas las acciones deberán ser dentro de su zona, dentro de la URSS, y después todas las unidades que están dentro de la URSS tendrán que hacer su fase de suministro. Como hemos comentado, o no sé si lo había comentado, la aviación, ¿vale? Las flotas, toda la parte aérea, naval y de submarinos pueden apoyar los ataques, sin contar, por aquí habíamos dicho que solamente puede pasar una ficha, podían recibir ataque marítimo en este caso y aéreo en esa batalla. Cuando se resuelve la batalla, las navales y los aviones deben volver. Bueno, los aviones deben volver, los navales pueden, si quieren volver o quedarse ahí. En este caso es en una ronda acabaría, imaginemos que todavía no se ha terminado la confrontación en esa zona en disputa, pues como habíamos dicho, el propietario se pone de pie, el agresor se queda tumbado. En la siguiente ronda el jugador soviético, si le tocara a él, podría ser atacante y declarar ahí activar esos bloques para atacar a esa zona de conflicto. Si no quisiera, no, tiene esa elección. Pero la próxima vez que el jugador del eje tenga que jugar en las fases de estaciones, como él es el agresor, debe activar y debe realizar esa batalla. En este caso, activar esas piezas como están confrontadas no cuesta puntos, pero debería realizar la batalla. Es el propietario el que decide si hará un contraataque o si no hará un contraataque. El tema de las retiradas es bastante sencillo, bueno, es bastante lógico, mejor dicho. Si tuviera que retirarse o si quisiera retirarse esta ficha, pues tendría que volver al sitio por donde ha venido. Básicamente, no podría irse a otro sitio. Se podría ir al mar si fuera una zona amiga. Eso podría hacerlo. Siempre que no pase los límites, estos límites son cuando se está en batalla, para entrar o para salir, existen esos límites, esos máximos que pueden cruzar. En el caso, por ejemplo, de que fueran los defensores quienes decidieran huir, pues tienen que volver a una zona amiga. No podrían hacerlo nunca por donde viene el enemigo. Todos estos temas los obvio porque son de lógica. Vamos a hablar del tema de los bombardeos. Los bombardeos, hay una carta que te permite, en tecnología que te permite hacer unos bombardeos estratégicos, ¿vale? Esto solamente se puede realizar sobre estos bombardeos estratégicos, solamente se pueden realizar, si no me equivoco, a ver, sobre la capital enemiga, ¿vale? Pues imaginémonos, está sobre la principal capital enemiga, lo que se llama main capital, pues podría hacer un bombardeo estratégico sobre Moscú, pues con su aviación. Lo que conseguiría es que si sacando unos, bajaría por cada uno un punto la industria del jugador soviético. El tema que tengo más dudas es el tema de los bloqueos transoceánicos. Son esos triángulos rojos que hay en la zona sureste del mapa. Se supone que esos pueden campar libremente, aunque haya un bloqueo en el Mediterráneo, pueden campar libremente por África. Entiendo que son los negros los que no podrían hacer esto. Y con esto queda explicado el 98% de las reglas que
que tiene este juego.